¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el licenciado Sergio Castillo de su canal Abogados Laborales Monterrey. Y el día de hoy vamos a analizar un tema muy interesante. ¿Te deben aumentar tu salario en este año 2024 o no? Esa es la pregunta, esa es la situación que vamos a estar analizando el día de hoy. Vamos a tratar de cubrir todas las preguntas que me hacen sobre este tema tan particular. Obviamente vamos a arrancar por una situación muy interesante, el salario mínimo. ¿Qué tiene que ver el salario mínimo en esto? Es algo muy importante para todas aquellas personas que perciben el salario mínimo, que si no me equivoco está en 249 pesos diarios. Para esas personas, cada vez que cambia el año, el salario mínimo aumenta. Eso es de cajón. Entonces, si tú percibes el salario mínimo, bueno, ahí obligatoriamente, al cambiar el salario mínimo, que en este año fue del 20%, si no me equivoco, pues entonces tu salario va a aumentar un 20%. Y fíjense, la mayor parte de las personas, la mayor parte de los trabajadores piensan que también su salario se va a incrementar en un 20%. Sin embargo, no hay una obligatoriedad como tal, ¿ok? Pero aquí tenemos que considerar varios factores importantes. A ver, vámonos al factor número uno, y esto es la inflación. ¿Qué es la inflación? Se los voy a definir en algo muy sencillo. Quizás no sea la definición que encontrarían en Wikipedia, pero creo que les va a quedar muy claro. El aumento de precios de los productos, canasta básica, etcétera, que hay año con año. Es decir, si los productos aumentan un 10%, por poner un ejemplo, bueno, pues mi salario, si no aumenta ese 10%, va a perder valor. Si yo gano 1,000 pesos, por poner un ejemplo, y el siguiente año aumenta la canasta básica un 10%, pues ya no voy a poder comprar lo mismo porque me voy a quedar corto en ese 10% que aumentó todos los productos. Muy bien. Aquí en México, en el 2023 hubo un aumento en la inflación de un 4 a un 5% aproximadamente, porque subió creo que un poquito más. Entonces, al considerar este aumento que sucede año con la inflación, pues en teoría, y lo digo entre paréntesis, debería de aumentar los salarios por lo menos este porcentaje del que hablamos sobre la inflación que sucede año con año. ¿Sucede o no sucede? Bueno, pues en algunas partes siempre se toma en consideración. Por eso, año con año, los trabajadores que tienen un sindicato, que los representa un sindicato real, bueno, pues estos se dan a la tarea de tratar de que aumente ese salario, por lo menos ese porcentaje que aumentó en la inflación anual. Pero fíjate que hay otro tema muy importante que tenemos que considerar y que en este momento me gustaría compartírtelo en esta pantalla. Existe aquí en México un principio que se llama principio de igualdad en el trabajo. Y te voy a leer el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo que dice: a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual. De nuevo, a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual. ¿Por qué te menciono esto? Bueno, porque quizás tengas algún compañero o compañera que ganan un poquito más que tú o que a ellos sí les aumentaron considerablemente, pero a ti no. Y resulta que ellos hacen exactamente el mismo trabajo que tú y tienen el mismo trabajo que tú y tienen las mismas responsabilidades que tú y tú haces igual de bien el trabajo que ellos, entonces claro que te corresponde ese aumento salarial. Pero recuerda, ya para aterrizar las ideas, si no ganas el salario mínimo, pues no hay una obligatoriedad como tal. Pero bueno, devolviéndome un poquito a lo que viene siendo los sindicatos. Aquí en México, con esto de la reforma laboral, los trabajadores tienen la facultad de ellos designar su propio sindicato. Tienen que hacer votaciones, tienen que hacer una designación por parte de ellos, tienen que mostrar sus INES, tienen que mostrar documentación como el CURP, etcétera. De tal manera que la autoridad se va a dar cuenta que los trabajadores efectivamente designaron al sindicato de su conveniencia
y no al que le convenía a la empresa. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque el sindicato es quien por lo general ve por los intereses de los trabajadores. Si es un sindicato real, créelo que el sindicato va a ver por tus intereses, va a velar por tu seguridad, va a velar por tus aumentos salariales y va a velar por muchísimas otras cosas. Claro que lo recomiendo, siempre y cuando sea un sindicato de confianza. Y bueno, con esto espero haber aclarado las dudas que tienen acerca de ese tema tan interesante. Buen día y abrazo para todos.